Ahora sí. Bueno, chicos, entonces de lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser análisis de muestras biológicas. Ya saben que vamos a hablar solo de muestras biológicas en el laboratorio de serología, ¿sí? El tema es el tema 3 y el subtema que vamos a ver, correspondiente al 3.1, es rastreo hemático. Este rastreo hemático, dentro de lo que es, está conformado por pruebas de presunción, pruebas de confirmación específicas y de tipificación de manchas de sangre. Vamos a ver cada una de ellas, qué significa eso de presunción, qué significa confirmación. Entonces, ¿qué van a conocer? Bueno, van a saber en qué consiste un rastreo hemático, qué es un rastreo hemático, la importancia que tiene la realización de un rastreo hemático, van a aprender el significado de las pruebas de presunción, de confirmación, las pruebas específicas y de tipado de la sangre. Van a conocer e identificar las pruebas de laboratorio según su clasificación para que puedan llevar a cabo un rastreo hemático. Y las palabras claves, que a lo mejor algunas son nuevas para ustedes, a lo mejor algunas ya las han escuchado. Entre ellas están rastreo hemático, presunción, confirmación, tipado, analito, sensibilidad y especificidad, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Si en algo que yo explique tienen duda, de una vez no me molesta que me detengan, ¿no? Sino porque después se les va a olvidar qué es lo que querían preguntar. Entonces, de una vez me dice, maestra, ¿por una pregunta o una duda? Detenemos, les contesto y continuamos. Bueno, antes de entrar a todo lo que son las técnicas para un rastreo hemático, es muy importante que conozcamos la clasificación de las pruebas de laboratorio. Clasificación globalmente, ¿ok? Ahorita olvídense de que vamos a hablar de solo pruebas de sangre, o solo pruebas de orina, o solo pruebas de semen. Vamos a hablar de cualquier prueba de laboratorio. Entonces, de acuerdo a la manera como nos vaya a detectar, ya sea una enfermedad, alguna bacteria, algún hongo, algún virus, alguna molécula o analito, a un metabolito o a cualquier elemento que queramos encontrar, las pruebas van a tener sus clasificaciones. En este caso, se hablan de pruebas primeramente presuntivas u orientativas. ¿Cuáles son esas pruebas presuntivas u orientativas? Son aquellas que te van a permitir de manera rápida, económica, pero estandarizada, poder saber si hay presencia o ausencia de alguna enfermedad, lo que les dije, analito, metabolito, algún fluido, algún microorganismo, ¿sí? Te va a decir, puede estar o no puede estar, ¿sí? Te va a orientar. Tal vez no te diga, por ejemplo, en una infección, tal vez te pueda decir, sí hay una infección, pero no te va a poder decir a qué especie o el nombre de ese microorganismo que te está provocando esa infección. Te puede decir, bueno, sí te puedo identificar que sí tienes una infección en esa herida porque según la prueba es para identificar pus. Ok, ya te digo, el pus, bueno, eso me indica que hay una infección, pero no me va a poder decir, ese pus te lo está provocando una bacteria llamada Staphylococcus aureus. No me va a poder decir quién. ¿Sí? Entonces, solamente me va a orientarme que hay una infección. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a pasar con las pruebas de fluidos. Me va a decir que probablemente sea sangre, sea semen, sea orín, ¿sí? Es un probablemente. Ahora, continuamos con la siguiente clasificación, que son las pruebas confirmatorias o de certeza. Estas son las que tienen un poquito más de aceptabilidad en la respuesta
y te van a identificar más certeramente esa presencia de estos analitos que buscamos. La primera también te puede dar falsos positivos, ¿sí? No es así como que digas 100% confiable. Ahora, la de certeza es confiable, pero van a tener ciertas limitaciones, ¿sí? Como por ejemplo poderte decir tal vez la concentración que hay, ¿sí? Te va a decir sí, sí hay y sí es Staphylococcus, pero no puedo decirte qué cantidad de microorganismos hay, ¿sí? Generalmente estas pruebas tienen un poquito más de complejidad analítica, es decir, van a necesitar tal vez cierta temperatura así estandarizada, que no puedas pasarte un grado ni que te haga falta un grado, porque no te van a dar, no te va a dar un resultado confiable. Puede ser que necesites, aparte de eso, algún instrumento analítico, como por ejemplo un microscopio, ¿sí? Va a tener un poquito más de complejidad. Las pruebas específicas, esa es otra clasificación, y estas pruebas son aquellas pruebas que te van a identificar de manera rápida la presencia y te pueden decir por ejemplo, el microorganismo, qué microorganismo es. Esas van más específicamente. Te voy a decir quién es, su familia, hasta dónde vive te voy a poder decir. Pero estas pruebas son rápidas, son muy específicas y también son sensibles, pero generalmente son más caras, ¿sí? Esa es la única diferencia a la orientativa que pueden ver que es más económica. Entonces, esto es en conjunto todas las clasificaciones de las pruebas de un laboratorio, ¿sí? Entonces, ya conociendo que existen esta clasificación, debemos de saber que hablando ahora ya de lo que es una mancha, hablemos de sangre, que hablemos de un fluido, que en este caso es sangre, cualquier laboratorio que quiera determinar la naturaleza de una mancha, es fundamental disponer de un método sencillo, que sea rápido, porque eso es lo que más te piden, que las pruebas sean rápidas y sensibles, que nos permita determinar si la mancha que estamos estudiando, en este caso, sea o no sea sangre. ¿Y qué es lo que primero, o la clasificación que primero se utiliza para este tipo de muestras? Pues son las pruebas de orientación, ¿sí? Estas pruebas de orientación me van a apoyar para decirme si la mancha que yo encontré en un lugar es sangre y, o sea, no sea sangre. El hecho de empezar con una prueba orientativa me va a permitir saber si sigo con mi estudio o no. Esto para pues, poder ahorrar tanto tiempo, dinero, materiales, ¿sí? Entonces la orientativa te va a decir, mira, digamos, pintó de color azul, probablemente es sangre. Entonces eso me va a permitir continuar con mi otro tipo de pruebas. El objetivo de un rastreo hemático es llegar hasta saber si es sangre humana, la mancha que estoy analizando, y el grupo sanguíneo de esa mancha, ¿sí? El rastreo hemático, ese es el objetivo, que me digas si esa mancha es sangre, si es humana, y el grupo sanguíneo de esa mancha. Entonces, para que yo pueda darte esa respuesta, tengo que hacer uso de cada una de las técnicas y sus clasificaciones. Si yo utilizo la prueba orientativa y de primera instancia te digo, mi técnica me dice que si es positivo a sangre o que probablemente hay sangre, pues mi resultado positivo de esta técnica es pintar azul o dar un viraje de color azul. Si obtengo ese color, me va a indicar que probablemente es sangre y debo continuar para buscar si es humana y luego el grupo. Si no hubo viraje de color o no pinto el color azul, esa prueba orientativa me dice, ¿sabes qué? Eso en la vida es sangre. Entonces, ¿para qué voy a seguir rastreando sangre humana si ya me dijo la prueba que no hay nada?
que no es sangre, ¿sí? Entonces, por eso es importante esa clasificación de las pruebas. Ahora, es importante también saber que este tipo de análisis, en el cual se conlleva llevar técnicas, identificar o pruebas, es parte de una clasificación de la hematología forense, ¿sí? Cuando vean hematología, pues ya van a entender un poquito mejor. Aquí nada más les voy a decir que la hematología se divide o se clasifica en hematología reconstructiva y hematología identificadora. Y lo que nos va a competir ahora en este momento es solamente la hematología identificadora, que es una rama de la hematología forense que únicamente se ocupa de la identificación de sangre, ¿ya? Entonces ahorita solo vamos a meter en nuestra cabecita que la identificación de sangre forma parte de la hematología identificadora. Ahora, como pueden ver aquí en la diapositiva les puse la mancha seca que estudiamos será sangre, que aquí hasta ven una mancha de sangre. Entonces la hematología identificadora te va a dar ciertas pruebas de laboratorio de la cual vas a realizar sobre esa muestra para identificar si es o no sangre. Y los ensayos que competen al rastreo hemático son desde ensayos de orientación o presunción, ensayos confirmativos, o de certeza, ensayos específicos y una prueba más o un ensayo más o una técnica más, como gusten llamarles, llamadas de tipado. Este tipo de tipado únicamente lo vamos a poder encontrar con respecto a la sangre, ¿sí? No, sí lo podemos hacer en semen, sí lo podemos hacer en saliva, pero en donde nos va a dar siempre resultados va a ser en sangre. En semen y en saliva es probable que no nos dé. Y eso se los voy a explicar más adelante porque hay la probabilidad de que no sea capaz estos dos fluidos de podernos darnos un grupo sanguíneo, que eso es lo que hace el tipado, es identificar el grupo de sangre al cual pertenece esa mancha humana que estamos analizando, ¿sí? Entonces, el rastreo hemático conlleva ensayos de orientación confirmatorios específicos y por último el tipado, que el tipado no forma parte de ninguno de estos tres, ¿sí? Cada uno son diferentes, cada uno tiene sus técnicas que lo conforman, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entre las pruebas, así como se clasifican en orientación, certeza, que sean específicas y de tipado, hay otra clasificación. Según el tipo de técnicas, ¿qué es lo que me va a determinar? Bueno, según las técnicas pueden determinarme el género de una mancha o el origen de una mancha. ¿Qué significa que me determines el género? Significa que tú me digas, esa mancha puede ser sangre o no puede ser sangre. ¿Y qué significa determinarme el origen? Significa esa mancha es sangre humana o no es humana. Eso es lo que me identifica lo que es género y lo que es origen. ¿Queda claro? Cuando me digan, determíname el género de la mancha, solamente te estoy pidiendo que me digas, ¿es o no sangre? Y si yo te digo, determíname el origen de esa mancha, te estoy pidiendo que me digas, ¿es sangre? ¿Esa sangre es humana o no es humana? Esa es no se les olvide, por favor, no se les vaya a confundir. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de las pruebas que me van a determinar. Solo para confirmar, porque digo que está muy parecido. Género es para saber si sí es sangre o si no. Exacto. Y origen es para saber si es humana o si no. Exacto. ¿No? Exactamente. Okay. Porque te puedo decir si es sangre, pero pues no es humana, a lo mejor es de un perro, es de un gato, es de un cochino. Eso es de origen. Género, mi amor. Y origen es que te diga, es humana. Okay. ¿Ya? Bueno. Gracias.
De nada. Entonces, hablemos de las pruebas que me van a decir si sí es sangre, nada más. Entre estas de género están las de orientación y las de certeza, ¿ok? Orientación o presunción o certeza o confirmación forman parte de las pruebas que me van a determinar si es sangre o no, es decir, de las de género. ¿Y qué características tienen estas pruebas de orientación o presunción? Bueno, las de orientación son muy sensibles, pero poco específicas. Y preguntaba en el otro grupo si alguien sabe qué significa ser sensible o ser específico hablando de pruebas de laboratorio. No sé si aquí alguien de ustedes sepa qué significa eso, porque si no saben, bueno, pues tengo que explicarles primero qué significa para que puedan entender para qué sirve cada una de estas pruebas. Pero si alguien lo sabe, pues le escuchamos. Si no, pues les explico. Nadie. O que tengan idea de qué significa especificidad y sensibilidad. Creo que no. Nadie. Bueno, pues vamos a explicarles. Se los voy a explicar así como que con frutas y manzanas, ¿sí? Porque cuando a veces se lee en cualquier otro libro o algo, les voy a contar lo que dice algún libro. Te dice, bueno, ¿qué es la sensibilidad? Y describe el libro. Es la probabilidad en que una prueba identifique como enfermo a aquel que efectivamente lo está. Y te va a decir, y especificidad es la probabilidad de que la prueba identifique como enfermo a aquel que no lo esté. Entonces dices, ay, entonces, bueno, se los voy a explicar así como manzanas, frutas y manzanas, hablando de pruebas de laboratorio, porque esas definiciones no se aplican mucho a lo que es la prueba de laboratorio, de las cuales me interesa que sepan. En el laboratorio, y lo que importa es que cuando tú hagas una prueba, su sensibilidad es la detección. ¿Cuánto te va a detectar de lo que estás buscando esa prueba? O sea, esa prueba, digamos, un ejemplo que les puedo poner. Hablemos de los cartuchos, de los que creo que ya siempre hemos hablado, para que les quede más claro. Yo, farmacia o un lugar de que te estoy vendiendo esa prueba, vamos a hablar que sea de embarazo, que venga, yo quiera saber si estoy embarazada y voy a una farmacia y le pregunto al que vende la prueba, oiga, esa prueba que usted me está vendiendo, ¿qué tan sensible es? Entonces me va a responder, bueno, mire, la prueba que yo le estoy vendiendo, es este cartucho, esta marca y todo, ha sido evaluada y le va a detectar a partir de 0.05 miligramos sobre mililitro de la hormona gonadotropina. En español significa que si yo ya tengo en mi cuerpo esa concentración de gonadotropina de 0.5 miligramos sobre mililitro o más, esa prueba, si yo tengo esa concentración, va a ser capaz de decirme si estás embarazada. Entonces, esa prueba se dice es más sensible o menos sensible de acuerdo a las concentraciones que te pueda detectar. Voy a otra farmacia y pregunto, oiga, ¿de cuánto es su sensibilidad de esta prueba de embarazo? Ah, mire, es otra marca. Ah, mire, la sensibilidad es de punto 0.005. Híjole, 0.005 es mucho menos que 0.05. Entonces, ¿qué prueba voy a comprar? ¿La primera o la segunda? ¿Cuáles comprarían ustedes? La segunda. Exactamente, porque me va a determinar la concentración más bajita que yo encuentre de hormona gonadotropina en mi cuerpo. Entonces, a mí me interesa saber, pero así súper rápido, si estoy embarazada o no. Entonces, compro una prueba que sea más sensible, que me pueda detectar cantidades más pequeñas de lo que yo ando buscando. Entonces, a eso se llama. Cuando son muy sensibles,
es que te detectan cantidades muy pequeñas. ¿Ok? Ahora hablemos de la especificidad. La especificidad ahora es aquella prueba que sea solamente única y exclusiva para eso que estoy buscando. Digamos, vamos a poner otro ejemplo, como el de la... No, pongámoslo en sangre ahora, porque en sangre sí hay más explicación. Con respecto a la sangre, voy y digo, esa prueba, vamos a hablar de la de Abacar, la que vimos en el ejemplo de antígeno-anticuerpo. Esa técnica de Abacar te está vendiendo, hace las pruebas y todo, y te dice, mire, esa prueba que yo vendo es muy específica. Esta prueba le va a identificar hemoglobinas del tipo HbA, HbA2, HbF y HbS. Pues bueno, yo sí sé qué significa y digo, ¿y qué más? Bueno, pues si usted la usa, solo esas le va a poder identificar. No le va a poder identificar hemoglobina que venga de anfibios, de pájaros, de ganado, de pescados, de caballo, de gatos, de conejos, de pavos, de perros. Entonces tú vas a decir, bueno, pues lo que yo estoy buscando es una prueba que me diga que es sangre humana. Entonces, voy a otro lugar y me diga, mira, ¿sabe qué? Esta prueba, pues, su especificidad es un poco baja, porque si usted la prueba le va a identificar hemoglobinas HbA, HbA2, HbF, HbS, pero también le puede identificar hemoglobinas de gato y de perro. Entonces, ¿cuál voy a comprar si estoy en un laboratorio forense? ¿Para qué quiero saber si es de perro y de gato? Yo quiero saber si esa sangre es humana o no. Entonces compro la primera, porque esa es más específica, porque esa se cierra a más grupos de hemoglobina que pertenecen al humano. ¿Por qué? Porque esas HbA, HbA2, HbF y HbS que les estoy hablando son hemoglobinas que todas conforman a un humano. Lo que pasa es que se clasifican de esa manera ya más adentro de la hematología, según a la morfología de la molécula que tiene hélice. Alfa, beta, es la conformación de las hemoglobinas. O sea, eso no nos importa. A nosotros nos importa si es humana o no. Esas 4 que les mencioné son humanas. La que les dije, HbF, esa es hemoglobina de un feto, por eso es F, proviene de los fetos. La HbS y la HbA y HbA2 solamente son de humano, son de humano, pero tienen otra conformación su molécula. Bueno, son de hélice alfa, hélice beta, porque como son proteínas, acuérdense que tenían diferente estructura, pero todas son humanas. Entonces, esa especificidad es ¿a quién me vas a detectar? Estoy buscando sangre, necesito de sangre. Estoy buscando semen, solo necesito semen. No necesito que me digas, puedo buscar saliva, pero también semen. Pues solo estoy buscando y me interesa solo un fluido para que quiero que me identifique más cosas. ¿Sí? Entonces, eso significa su especificidad, que solamente me puedan detectar una cosa, lo que me interesa. No necesito que me identifique otra cosa, eso no lo necesito. Entonces, eso significa, las de orientación te dicen, son muy sensibles, es decir, que te detectan cantidades bajas, pero poco específicas. Es decir, te puedo detectar cualquier cosa hasta que no sea sangre. ¿Por qué? Porque las pruebas detectan cierta molécula que no solamente puede estar en sangre, puede estar en resinas de plantas, puede estar en resinas de frutas, puede estar en fluidos que provengan de un riñón, de un hígado, ¿sí? Entonces quiere decir que esa prueba te va nada más a orientar, ¿ya? Ahora, las de certeza. Las de certeza te dicen son muy específicas, o sea, te voy a decir si es sangre humana, pero de menor sensibilidad. No te voy a poder decir qué cantidad te estoy detectando. No sé si te puedo detectar mucho, te puedo detectar poco, no lo sé. ¿Sí? Entonces, esas se van a basar en comprobarte la presencia de los componentes de la sangre, ¿sí? Pero no te van a poder determinar si sea humana o no, ¿sí? Porque no es característica.
Entonces, por eso estas pruebas solo te van a orientar, solo te pueden ayudar a empezar el camino de un rastro hemático, pero no te van a poder decir si es humana o no. ¿Quedó claro lo que expliqué de sensibilidad y especificidad? Sí, maestra. Bueno, ahora vamos a cambiar y ahora vamos a ir a las pruebas que van a determinar el origen, es decir, si es sangre humana o no. Y estas pruebas son las específicas. Estas tienen ambas cosas, son sensibles y son específicas, ¿sí? Y te van a decir si es sangre en la muestra y lo mejor que es humana, ¿sí? Estas son las específicas. Es la última prueba que se hace en cuestión de clasificación de origen y de género. Ahora, hay una más que se hace en cuestión, ahorita vamos a hablar de sangre, que es la de tipado. Y lo único que nos va a hacer esta muestra es decirnos el grupo al cual pertenece esa sangre, si es del grupo O, A, B, ¿sí? No nos va a poder decir si es positiva o negativa, eso sí no va a ser posible, pero sí nos va a poder decir si es OA o AB. Ahí hay que tiene sus limitantes también esa prueba de tipado. Ahorita estamos hablando solamente de pruebas con respecto a sangre seca, ¿sí? No, esto no es aplicable a sangre líquida. Ténganlo siempre presente. Todas esas técnicas que vamos a ver, toda esta explicación que les estoy dando, solamente es para manchas de sangre seca. ¿Sí? Si en algún momento les digo, esto lo podemos hacer en una sangre que viene en tubo y que no se puede, ¿ok? Ahora si les digo, es una mancha que está en una tela, la levanté en una ventana, la levanté en una pared, en el piso, la acera, es así, porque tuve que levantarlas, tuve que humedecer mis sopos, levantar. Que está en una chancla, que está en un vaso, que está en... Esas sí las voy a poder analizar con todas esas técnicas que vamos a ver. ¿Ok? No se les vaya a olvidar. Aquí está. Rastro hemático solamente es aplicable a sangre seca. Puede ser en cualquier objeto, en cualquier superficie. Vamos a hablar ahorita de esos ensayos de orientación o presunción, que son los que van a determinar el género de nuevo, es decir, puede ser sangre o no puede ser sangre. Y entre estas técnicas, esto que les voy a describir ahora, son las técnicas que se usan en el laboratorio, ¿sí? Las más usadas, hay más técnicas, pero se fueron o se han ido eliminando porque, pues bueno, los reactivos se descontinúan, son cancerígenos, o a veces no hay ese reactivo en el laboratorio, bueno, se usa otro, hay opciones, ¿no? Entre los que más se han usado son estos que les presento, ¿sí? Estos pueden ser la técnica de benzidina o técnica de Adler, la técnica de la ortotoluidina, la de la fenoftaleína. La van a ver como fenoftaleína, pero en forense le agregan la palabra reducida, fenoftaleína reducida, o técnica de Castle y Meyer, la de la leucomalaquita y la última que es la de luminol. Acá hay una diferencia entre la de benzidina, toluidina, fenoftaleína y leucomalaquita. Son pruebas que utilizan componentes químicos que dan colores, ¿sí? Y luminol no es que nos dé un color, nos va a dar una luminosidad. Es la única diferencia entre estas técnicas. No se les olvide, las 4 primeras me van a dar colores, me van a dar respuestas positivas cambiando de color. El luminol me va a dar una respuesta positiva emitiendo una luminiscencia, ¿ok? No se les olvide. Eso que yo les expliqué, de que me va a dar un color,
significa en química que necesitamos reactivos que sean capaces de lograr un viraje de color, y este viraje de color se va a dar de acuerdo al cambio de pH que tengamos. Yo recuerdo muy bien que desde química hicimos una práctica en donde utilizamos jugo de remolacha. No sé si se acuerdan. Utilizamos jugo de remolacha, utilizamos la fenoftaleína y no me acuerdo qué otro utilizamos. El objetivo de eso era que ustedes vieran que dependiendo donde el tipo de acidez o basicidad cambiaban de color. Pues esa técnica es la que se usa para estas pruebas. Entonces, la benzidina o Adler, aquí en el cuadrito que pueden ver abajo que tiene unas rayitas azules, les puse la técnica, el indicador y la señal. El indicador es ese reactivo que les estoy diciendo que se le adiciona a la solución para que yo pueda ver la respuesta, porque cuando se da una reacción, a veces al realizarse no es perceptible al ojo humano. Entonces hay que ponerle algún reactivo para que lo podamos observar. En esta técnica de Adler, el reactivo o indicador que se le agrega es un polvito, ¿sí? Ese polvito es llamado benzidina, y la benzidina tiene la característica que cuando hay un proceso de oxidación, que es lo que sucede cuando hay unión con la hemoglobina, esa oxidación produce un color azul intenso. Entonces, si yo mezclo ese reactivo y me da una coloración azul intensa, se dice que es positivo. Entonces me puede indicar que hay probabilidad de que haya sangre. No me está diciendo que lo hay, sino que es probable. ¿Por qué? Porque ese tipo de pruebas pueden dar positivo a cualquier otra sustancia que sea capaz de formar una reacción de oxidación, ¿sí? Entonces, quiere decir que tengo que seguir haciendo otro tipo de ensayo, que este solo me va a orientar. Ahora, pasemos a la de la ortotoluidina. La ortotoluidina, el indicador que utiliza, pues, es el mismo. La ortotoluidina, esa es una molécula cíclica que proviene del fenol. Y el color al cual realiza el viraje cuando hay una oxidación es un azul verdoso. Es muy similar a la de Adler. La de Medinger o verde de malaquita. Ese verde de malaquita es también el indicador y su señal es verde, cambia a color verde. La de Castre y Meyer, su indicador es la fenoftaleína, es un polvo de color blanco que al cambiar de viraje o al proceso de oxidación cambia a color. Aquí en este cuadro, en la bibliografía, dice color rojo, pero realmente a mi vista es un color rosado intenso o fucsia, como le llamamos. Y la última técnica que les dije que no necesariamente nos emite un viraje de color, sino nos emite luminiscencia. Su indicador, bueno, llamemos, no es como tal un indicador, sino que es la molécula que permite ver esa luminiscencia. Esa molécula es llamada hidrácida de ácido alfa aminoftálico, ¿sí? Esa es una molécula que es la que le da la capacidad de poder ser visible por medio de una luminiscencia. Entonces, estas son las que pertenecen a los ensayos de orientación. Estas son las técnicas con las que empezamos a hacer un rastreo hemático. Te traen una prenda, un pantalón, tiene una mancha. Bueno, el pantalón la camisa que les puse en el ejemplo de los indicios. Me traen esa camisa, está toda manchada de color rojo. Ah, bueno, vamos a ver si es sangre. ¿Qué hago? Abro el sobre, saco la camisa, observo, veo dónde puedo cortar un fragmento pequeño, corto ese fragmento, le preparo aquí cualquier técnica que yo quiera utilizar es válida. Ah, tengo ahí benzidina. Ah, vamos a hacer la de Adler. Preparas tu solución de Adler, que ahorita vamos a ver cómo se hace.
le dejas caer unas gotas. ¡Ah, sorpresa! Viró a un azul intenso. Ah, eso me indica que es positiva y es probablemente esa mancha que está en la camisa de ese niño sea sangre. Ah, entonces ahora necesito saber si es sangre humana o no. Y entonces me voy a ir a las técnicas de especificidad. ¿Okay? Que no tengo ninguna de estas pruebas de orientación. Ah, puedo ir y buscar las pruebas de certeza, que esas ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, voy a explicarles cada una de ellas lo más conciso que se pueda. Tratar de ponerles ejemplos para que vean ustedes cómo se observa. La reacción de Adler es una reacción de oxidación en donde interviene una enzima que es llamada peroxidasa. Acuérdense que hablamos de las enzimas y que hacían, bueno, aquí interfiere una enzima peroxidasa. Esa enzima acelera la reacción y tiene la propiedad de que descompone a lo que es la molécula de peróxido de hidrógeno y el grupo de la hemoglobina tiene la capacidad de reaccionar con ese polvito que les dije y cambiar de color, da esa reacción de oxidación y forma un compuesto de color azul. En la fórmula que está abajo, que ven ahí un dibujito de unos ciclos, unas moléculas cíclicas, ahí podemos ver a la benzidina. Ese que ven ahí que dice H2N y está unido a una molécula cíclica, luego la molécula cíclica a otra vez NH2, esa es la benzidina, ¿sí? Que en presencia de peróxido de hidrógeno, que es la molécula que está sobre una rayita o una flecha que dice H2O2, ese es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Abajo le faltó algo, en presencia de ácido acético, porque se le agrega ácido acético. Debería de decir ahí AC-acet, pero creo que se borró o no lo tenía la reacción. Pero bueno, ahí debe de haber un AC-acet. Eso me indica que la benzidina más el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno unido al ácido acético, al agregárselo al HB que dice ahí abajo, HB es la hemoglobina, es cómo se abrevia hemoglobina. Al haber toda esa unión, todo eso va a reaccionar, va a haber un proceso de oxidación, la benzidina sufre un proceso de oxidación, cambia su estructura, elimina agua y oxígenos, y esa molécula que ustedes ven ahí que dice HN, dos rayitas, que es doble enlace, una molécula cíclica, doble enlace, otra molécula cíclica, doble enlace y NH, esa molécula es la que tiene la capacidad de adquirir el color azul en presencia de hemoglobina. Si no hubiera la hemoglobina o no hubiera cualquier otra molécula que tenga la capacidad de producir esa oxidación, pues no va a haber coloración azul, ¿sí? En el ejemplo o la imagen que está ya abajo, dice prueba de orientación. Y ustedes ven un hisopo que ya levantaron una muestra. Al parecer es una prenda que está manchada. Es como una chamarra porque ahí vemos el cierre. Ya levantó la muestra la persona en el hisopo y le agregó esa solución que es la reacción de Adler, que ya está preparada. Y miren, quedó de color azul el hisopo. Eso me indica que la prueba es positiva. Mas no me está indicando que realmente sea sangre, solo me dice hay probabilidad. ¿Por qué? Porque puede ser que eso que veo oscuro que levanté, puede ser que sea fluido de un riñón o fluido de un hígado, no sé, que envolvieron esa prenda con un hígado. El hígado tiene un tipo de fluido que es capaz de oxidar a lo que es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el hígado tiene el hierro dentro de su estructura. Entonces ese hierro tiene la capacidad de oxidar, pero entonces no quiere decir que sea sangre, es un fluido que proviene del hígado, ¿sí? Entonces me orientó y me dijo que hay probabilidad de que es. ¿Por qué? Porque pintó azul. Hasta ahí puedo llegar. Bueno,
Resulta que en mi laboratorio no hay ni benzidina y no puedo hacer esta reacción. ¿Ah? Veamos qué más hay en el laboratorio. Ah, miren, encontré ortotoluidina. Bueno, entonces puedo hacer la técnica de ortotoluidina. Y aquí lo único que cambia son los reactivos, ¿sí? Los reactivos siempre se va a utilizar peróxido de hidrógeno. Lo único que va a cambiar es mi indicador. Ya no va a ser benzidina, va a ser ortotoluidina. Y el viraje o la reacción siempre va a ser de oxidación. Y lo único que va a suceder es que voy a obtener un color igual azul, igual que la reacción anterior, ¿sí? Aquí lo importante, tanto en la ortotoluidina o todas estas reacciones de orientación, si se van a ir dando cuenta que todas son virajes de color. Ahí tengo que tomar muy en cuenta cuando yo realizo estas pruebas. Al realizar la prueba, al dejarle caer 2 gotitas del reactivo a mi hisopo, tengo que estar, pero bien, no me debo de distraer, pues, porque en el momento cambia, pero si yo estoy distraída, me voy a platicar, voy a lavar un tubo, voy a acechar en la ventana, cuando yo regrese, mi hisopo sigue blanco. Nunca vi el cambio de color. ¿Por qué? Porque estas pruebas tienen la característica de virar así súper rápido en menos de 10 segundos. Así rápido, y después de esa reacción regresan a su estado natural, vuelven a quedar blancos. Los hisopos vuelven a quedar blancos. Entonces, si tú te fueses a platicar, cuando tú vengas lo ves blanco, ah, fue negativo. Y no necesariamente fue negativo, sino que tú te dormiste y no vistes el cambio de reacción. ¿Sí? Eso es muy importante. Como experiencia, cuando hacemos estas pruebas en el laboratorio, siempre tendemos a ponerle al hisopo, le ponemos un cartuchito blanco, abajo un pedacito de cartulina blanca o un pedazo de papel blanco, de hoja, y dejamos caer esa solución, y al darse la reacción, el papel absorbe y absorbe hasta el color. Entonces, aunque nuestro hisopo tienda a virar otra vez a blanco, en el papel absorbe el color. Entonces a nosotros eso nos indica de que sí fue positiva, porque pues si nos dormimos o nos viramos a buscar una pipeta y nos viramos a cortar algo y de repente nos puede confundir. Entonces esa es nuestra técnica ahora, de que le ponemos algo blanco, papel absorbente, y ahí queda ese viraje de color. ¿Sí? Entonces ahí sí nos indica si fue positivo nuestra muestra que venía en el hisopo. ¿Sí? Ese es un tip. Ahora cambiamos de color. Ah, no tenemos benzidina, no tenemos ortotoluidina. Ah, pero mira, busqué un frasquito de fenoftaleína. Es un polvito blanco. Bueno, pues la reacción de la fenoftaleína o de Mayer y Kastler es el mismo principio. Es cambios de colores porque una molécula se oxidó y ¡boom! Cambio de estructura. Todo esto debido a que puede estar una molécula de hemoglobina o cualquier otra molécula que sea capaz de oxidar. Lo único que va a cambiar es el color. Ya no vamos a obtener un color azul, sino vamos a obtener un color, bueno, como dicen, rosado, o para mí fucsia, porque realmente ese es el color el que ven en la imagen, ese es el color que se obtiene. Y aquí tenemos la imagen en donde podemos ver igual, se tomó una muestra en una tela, por lo que veo por absorción, a lo mejor mojaron la tela con un poquito de solución, presionaron el hisopo, la levantaron y le están dejando caer unas gotas de fenoftaleína. Y vean el cambio que hubo. En la imagen de abajo tienen 2 hisopos, uno dice positivo y vean, tiene un papel absorbente debajo. Y en el otro hisopo, ¿cómo da cuando es negativo? Negativo, pues incoloro. Positivo, hay un viraje de color. ¿Sí? Entonces eso sucede por la reacción de oxidación. Ah, sigue la de luminol. El luminol, no vamos a decir, ah, chispas, no tengo benzidina, no tengo ortotoluidina y no tengo fenoftaleína. Ah, vamos a utilizar el luminol.
No, eso no se puede porque el luminol no es tipo de muestra de viraje o prueba de viraje. Es una técnica de luminiscencia, ¿sí? Entonces es utilizada para orientarnos de igual manera en la búsqueda de sangre, pero necesitamos completa oscuridad, ¿sí? Para que podamos ver esa luminiscencia. Y bueno, se utiliza, pues ya sabemos, para tratar de detectar trazas de sangre, y la manera como podemos observarlo es a manera de luz, que es o llamado brillo azulado, y esto es lo mismo, la reacción es oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno que está en la reacción, al toparse con la hemoglobina, se oxidan, pero no hay cambio de color, sino que emite luz, y pues vemos en la imagen que está debajo, cómo se puede ver una tina de baño normal, en ambiente normal, y cómo cuando se oscurece y se le rocía esta solución de luminol, cómo se observa esa luminosidad, especialmente donde está el jabonero, en la parte de abajito donde está la tina, y en las llaves. Observen la variabilidad de la luminosidad. Lo que es alrededor de la tina, no vemos ese tipo de luminosidad, solamente lo vemos en la jabonera, en partes de la jabonera, en parte de la tina y en las llaves. Entonces, es muy probable que esa luminiscencia se haya producido por la presencia de trazas de sangre. Eso es cuando ya el lugar está lavado, se lava y pues aparentemente no hay ningún rastro. Aunque, como les decía, esta prueba no es de certeza, no es de especificidad, porque probablemente nos pueda dar falsos positivos. Se ha comprobado que el luminol, en presencia de cloro, de algunos detergentes, de algunos desodorantes de ambiente, nos puede dar positivo. Entonces, es orientarnos nada más. Y lo que nos ayuda es la manera como se encuentra ese tipo de luminiscencia. Ahí sí podemos ver que, miren, en donde está la llave, en qué partes está. Si se supone que yo lavo todo mi baño y pues lógicamente pasa en todos lados un detergente, porque únicamente lo veo en las manecillas de la llave. Entonces ahí sí hay mucha probabilidad de que lo que estoy viendo son trazas de sangre. Si lavé la tina con cloro y todo, debería yo de ver toda la tina con esa luminiscencia, y no, solo estoy viendo una pequeña porción. Entonces significa que muy probablemente, no puede ser que yo lave con sangre, que yo lave la tina nada más ese área y lo demás no lo lave. O sea, ahora sí que hay que utilizar la observación, la lógica, ¿sí?, en ese tipo de pruebas. Por eso se dice que igual no es tan certera, no es tan específica. Ahora, ¿alguna duda con las pruebas de orientación? ¿Alguna inquietud? Ninguna, maestra. Ninguna, chicos. Bueno, ahora vamos a pasar a los ensayos de certeza o confirmatoria, que siempre nos van a indicar el origen, siempre nos van a indicar es sangre, pero van a ser un poquito más específicas, nos van a decir, sí, muy probablemente es humana. El problema es que nos puede dar también falsos positivos por alguna razón. Hablando en sangre, con respecto a las de certeza confirmatorias, tenemos solo dos técnicas, ¿sí?, que son los cristales de mina, que ya lo hemos visto, y los cristales de homocromógeno. Los de mina llamados de Teichmann y los hemocromógenos llamados de Takayama. ¿Por qué? Porque así eran los nombres de los investigadores que lo descubrieron.
Aquí, ¿por qué me puede dar falso? ¿Por qué si la maestra me está diciendo que aquí hay más certeza de que sea sangre, pero que también me puede dar falsos positivos? Bueno, pues porque aquí se tiene que tener en cuenta que cuando la reacción se lleve a cabo, tengamos la misma concentración de antígenos como de anticuerpos para que pueda haber esa reacción. Si hay exceso de algún componente y del otro hay poco, los resultados van a ser negativos. Es decir, que tengo que tener, si estoy buscando hemoglobina, tengo que tener la misma concentración de hemoglobina que del compuesto o del indicador, porque igual es un indicador de color, para que pueda haber reacción. Si hay más hemoglobina que mi reactivo, no voy a poder identificarlo. Ese es el único problema de la técnica. ¿Ya? Entonces, ahí sí, ¿cómo voy a analizar qué concentración de sangre hay? De mi reactivo puedo decirlo porque lo puedo preparar, o sea, sé cuánto voy a poner de indicador, puedo hacer mi fórmula de concentración, pero la mancha que tú me estás trayendo en una blusa, en un zapato o en un hisopo, ¿cómo voy a saber qué concentración tiene? Es imposible. Entonces ahí sí, pues confiamos ahora sí que le rezamos a todos los santos y que nos pueda dar estas técnicas, ¿sí? Entonces, por eso son entre certeza y confirmatoria, pero tampoco puedo decir es sangre humana, porque así me puede dar falsos. ¿Sí? Me puede decir, no, no hay nada. Cuando sí lo hay, lo único que pasó es que hay más concentración de uno que de otro. ¿Sí? Entonces, los cristales de Mina o Teichmann, vamos a repasarlo, esto ya lo hemos visto. Es cuando se da esto, cuando la hemoglobina se trata con ácido acético, esto hace que se separen las proteínas o la hemoglobina. Esto forma moléculas de agua y lo que es la estructura de la hemoglobina, de esa proteína, se va a romper en pedazos, es decir, se va a desnaturalizar, va a perder su estructura cuaternaria. Va a haber una oxidación con el hierro que trae adentro la hemoglobina porque se rompió. Va a liberar, ven a su lado derecho, ven la estructura que está ahí, esa molécula, esa es la hemoglobina. Y miren que en medio tiene una molécula de hierro. Ese hierro, cuando sufre todo este proceso de reacción, toda esa molécula se va a desbaratar, va a perder esa estructura y lógicamente va a soltar a la molécula de hierro. Al estar desprotegida la molécula de hierro, va a poder haber un proceso de oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber la presencia de un ácido y de un color. Se va a dar esa reacción, pero eso va a dar lugar, en vez de que yo observe una coloración, voy a observar unos cristales, ¿sí? Voy a observar unos cristales que van a ser de color café, pero no los voy a poder ver así como lo estoy diciendo, no lo voy a poder ver a simple vista. Entonces tengo que hacer uso de un microscopio. Lo que les había dicho, las de certeza, a veces son un poquito más analíticas, tienen un poquito más tardadas, porque tengo que utilizar el microscopio, ¿sí? No solamente va a pasar como las anteriores, viro de color, sí es positivo. No, tengo que utilizar un microscopio para poder observar, ¿sí? Seguimos con los de Takayama o hemocromógeno. Esta técnica se utiliza ya no ácido acético, se utiliza hidróxido de sodio. Entre los reactivos, el ácido acético, como su nombre lo dice, es un reactivo ácido y el hidróxido de sodio es un reactivo básico. Esa es la característica entre estas dos técnicas. Entonces, aquí utilizamos hidróxido de sodio y lo que va a suceder va a ser una hidrólisis alcalina. Alcalina significa algo básico. Se va igual a romper la estructura de la hemoglobina y el mismo hierro, pues bueno, va a cambiar su estructura, el hierro tiene 3 electrones y se va a neutralizar, es decir, va a perder un electrón y va a quedarse como fierro 2. A este cambio de electrones que va a suceder dentro de esta molécula,
van a dar también cristales, también insolubles, pero ya van a adquirir ya no un color café, sino un color entre rojo y rosado, es lo que dice la bibliografía, entre rojo y rosado. Más bien es un color rosadito, pero bueno, lo pueden, hay personas que dicen, no es rojo, no es rosado, es rojo. Bueno, les puse rosado o rojo, cualquiera de los dos. Y de igual manera va a ser necesario que sean observados en un microscopio, ¿sí? Y esas son las pruebas de certeza. Ahora vienen las buenas. Las técnicas para determinar, ahora sí, el género. ¿Qué me quiere decir el género? Ah, que te voy a poder decir si es sangre humana. Entonces, en sangre humana existen dos técnicas, la de las precipitinas en capilar y las de inmunocromatografía en placa. Esa de inmunocromatografía ya saben qué es, ya lo vimos, ¿sí? Se los especifiqué cuando hicimos las de antígeno anticuerpo, ya saben qué pasa dentro de ese cartucho. Ya no creo que tenga que explicárselos, pero si tienen todavía duda, lo vuelvo a explicar. La única diferencia entre la reacción de las precipitinas y de la inmunocromatografía es que la de las precipitinas, la verdad, es un poco complicada cuando ya la haces muchas veces, ya es hasta durmiendo, pero lleva mucho tiempo, es complicada, tienes que tener buen ojo, porque si ya estás vejetes, no lo vas a poder ver, tienes que tener tus lentes de botella. Y la inmunocromatografía es una técnica súper rápida, al momento tienes el resultado y súper específica. Ambas son específicas, pero la precipitina te da el resultado para que tú puedas decir si es sangre humana, vas a ver un tipo de precipitado, así como que en el agua dejes caer digamos, maicena, ¿sí? Y entonces te va a quedar así blanquecina el agua con así con residuos, pues. Esa es la reacción de precipitinas. Y la de inmunocromatografía, pues ya saben, es por medio de una línea que se pinta o no se pinta, si es el control, el testigo, si son dos rayitos positivos, si es una negativo, ¿sí? Entonces vamos a medio explicarles la de la reacción de las precipitinas, también llamada reacción de Ulen-Hunt. Esto de acuerdo al investigador que pues, realizó o descubrió esta técnica. Son reacciones igual de antígeno-anticuerpo, ¿sí? De lo que ya hemos visto, y forman un precipitado, lo que les decía, que es, dice fácilmente visible, pero la verdad no lo es, ¿sí? Tienen que tener buena luz, buena vista, ¿sí? Y pues las condiciones es que se tengan concentraciones similares de antígeno-anticuerpo, que igual es un poco complicado, ¿sí? Entonces aquí van viendo, es simplemente unir la sangre con moléculas de alguna proteína. Es como la reacción de tipificación, que una es un anti, ¿sí? Que se una con lo que es la superficie de los glóbulos rojos. Y lo único que van a ustedes observar es la formación de un anillo, yéndose de izquierda a derecha, van a ir observando cuando se hace esta mezcla de la reacción, solito, conforme pasa el tiempo, se va a ir formando un anillo que pueden ver ustedes ahí de color como, así como, ¿qué les diré? No sé, como un opaco o algo así, como una neblina, pues, hablemoslo así, como una neblina. Se va formando un anillo alrededor de ese tubo. Y esa formación de ese anillo es lo que me va a dar la respuesta de que sí es sangre humana. Si no se formara ese precipitado, es que no es sangre humana. Es decir, que aunque yo tenga mi antígeno, que es mi proteína, que se une con mi hemoglobina, si la hemoglobina no está, pues no se va a formar ese anillo. Ahora, si la encuentro, es entonces que me uno a ella y me doy a ser visible por medio de esa como neblina, digámosle así, que pues en términos
químicos, en términos técnicos, se le llama anillo de precipitina, porque es un precipitado. Y no se va al fondo ni sube. Forma un anillo cuando se hace esa unión antígeno-anticuerpo. En donde están esas concentraciones, ahí se forma el anillo. Entonces, esa es la reacción de precipitinas. Vean, es un proceso un poco tardado mientras se va formando ese anillo. Y pues lo que ustedes ya conocen, la inmunocromatografía en placa para identificación de sangre humana. En este caso les puse la marca que es Abacar Matrace. Hay otra marca que también se llama Ceratec. Son dos, es lo mismo, lo único que cambia es el lugar que los fabrica. Bueno, aquí sería nada más leerles, pues ya lo saben, nada más vamos a recordar que es una prueba en la cual se utiliza una membrana. Es una prueba muy sensible, reproducible, porque la pueden volver a hacer con el reactivo, o sea, cuando ustedes ponen su muestra dentro de una solución que trae, la solución les puede servir para varias pruebas. Si el cartucho está mal, lo pueden volver a usar. Mientras no tiren esa solución o se agote, pueden seguir haciendo sus cartuchos. ¿Sí? Reproducible, muy confiable, porque esta prueba lo que identifica es la hemoglobina. ¿Sí? Y te va a decir si es origen humano, tiene mucha especificidad, ¿sí? También tiene mucha sensibilidad. No recuerdo la cantidad que te detecta, pero tiene mucha sensibilidad. El único detalle de este cartucho es que si tu muestra está, hagan de cuenta que una gota pongo en la solución, y mi solución queda así súper roja, cuando yo la ponga en mi cartucho no me va a dar positivo. Eso es porque mi muestra está súper concentrada. Es una cantidad enorme de hemoglobina que hay ahí, que se satura lo que viene siendo mi antígeno, sí, mi antígeno que está en mi cartucho, y ya es tantas que veo que ya no sé ni a quién pegarme. Entonces, ese detalle, como no ubica con quién va a unirse, pasa la muestra y no la identifica. Entonces, significa que tu muestra está muy concentrada. Entonces, en química ya identificamos que cuando tenemos esa concentración tan alta, que ponemos un pedacito de tela, que hagan de cuenta es tela de color negro, la ponemos en el reactivo y vemos que queda el reactivo, pero ha sido un rojo intenso, porque no podemos identificar bien, porque la tela es oscura, no vemos si tiene mucha mancha roja o poca. Entonces, cuando la ponemos en el reactivo es cuando nos damos cuenta. Entonces, si hay mucha coloración roja, lo que hacemos, dividimos ese reactivo y le ponemos más reactivo sin muestra. Diluimos, lo que se llama diluir, y que lo veamos así así apenitas lo veas rojo, así como naranjita, ya puedes depositar y ahora sí te va a dar positivo, si es que es hemoglobina. Entonces, ese es el único detalle de esta técnica, que también tiene una concentración tan alta que ya no la puedes detectar. Entonces, pues, sí es específica, pero hay que saber también los tips, ¿sí? Porque tú dices, me dio negativo, listo, así lo reporto. Pero hay que decir, bueno, me dio negativo, ¿realmente es negativo o es sangre o está muy saturado? Entonces, diluyes, vuelves a hacerlo y listo. ¿Sí? Y por último, terminando todo lo que es el rastreo hemático, tenemos nuestra prueba de tipado. ¿Sí? En la prueba de tipado, la única técnica que hay es la del sistema ABO, ¿sí? O también la pueden encontrar en la bibliografía como métodos de absorción-elusión. Esa solamente la vamos a realizar cuando hemos identificado que esa mancha es sangre humana. Si no es humana, no la realizamos porque no te lo va a identificar. Y igual, lo mismo siempre en sangre seca. Esta es una prueba muy tardada. Ahí sí hay que estar muy concentrado haciéndolo, porque hay que cuidar tiempos, hay que cuidar temperaturas. Es una prueba muy
muy delicada, realmente muy delicada. Tienes que marcar todo lo que utilizas, tus tubos, todo tiene que ir marcado, saber qué voy a poner en cada uno de ellos, respetar los tiempos, porque algún paso nos comemos o hacemos de más o lo hacemos mal, tenemos que volver a repetir todo. Es una prueba que tarda 24 horas en poder obtener el resultado. Imagínense, le sale mal, hay que volver a repetirlo, te va a llevar 4 días en hacerlo. Entonces, pero es la única prueba que podemos realizar para identificar el grupo, ¿sí? Esta técnica de absorción y elusión está formada por 2 procesos. Por eso les decía que es tardada, porque primero se hace el proceso de absorción, como lo menciona aquí en la diapositiva. Hay que hacer un proceso de absorción específica entre la mancha que pues tenemos que identificar y su anticuerpo homólogo, es decir, lo que ya les había explicado, como tu llave cerradura, lo que tengo contra lo que lo completa, ¿sí? Después que ha habido esa absorción entre el anticuerpo y su homólogo, todo lo demás que me va a sobrar en toda esa reacción, que no me va a servir, tengo que eliminarlo, ¿sí? Tengo que quitarlo de esa solución porque me va a interferir en mi resultado. Entonces lo que voy a hacer es lavar toda esa reacción, la voy a ir lavando con una solución salina en frío, ¿sí? Voy a ir quitando todo. Aquí en la imagen pueden ver, en la primera imagen me habla del proceso de absorción, ¿sí? Entonces voy a tener lo que está en mi muestra problema, ¿sí? Mi estructura que está en mi muestra problema, y tengo que ponerle un antígeno específico, que en ese sentido lo vamos a identificar como estas U's, ¿sí? Que van a ser capaces de unirse a cada uno de los anticuerpos, ¿sí? Y todo el excedente que queda, que no hubo, porque ya no hubo con quién unirse, hay que lavarlos. Ese exceso se va a remover, como les dije, con solución salina fría. Y lo que vamos a obtener es solo este tipo de estructura, o sea, todas unidas. Ese es el proceso de absorción. Ya que tengamos ese complejo, ahora vamos a hacer el proceso de elusión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper esa unión ahora por un calentamiento y luego vamos a agregar una solución de eritrocitos. Vamos a utilizar eritrocitos del grupo A, del grupo B, del grupo O, ¿sí? Y esa agregación de la sangre, que sí conocemos los grupos con la disociación de los anticuerpos, ellos se van a pegar a lo que corresponde. Por ejemplo, si soy del tipo O, A, y voy a buscar a los anticuerpos que están en la sangre O. Si soy del tipo A, voy a ir a buscar a los anticuerpos que son del A. Si soy B, me voy a ir con los del B, ¿sí? Pero eso solamente va a suceder cuando nosotros centrifuguemos esa solución y lo que va a suceder es una aglutinación, es decir, se van a unir todos los glóbulos rojos con lo que estaba en la solución que ya separamos, ¿sí? Ellos se van a pegar y van a formar unos botones de sangre al fondo de un tubo, porque todo esto se hace en tubos. Vamos a luego esos botones, vamos a tratar de separarlos. Y en donde no se separe esa bolita de sangre, eso me va a indicar a qué grupo pertenece. Se hacen una pareja para el grupo A, una pareja para el grupo B y una pareja para el grupo O. Y a la vez se hacen también controles, ¿sí? Entonces, esto es por marcaje. No es lo mismo que yo les esté explicando a que lo podamos ver en el laboratorio. Como les dije, espero que podamos, cuando menos una práctica hacer en el laboratorio para que ustedes puedan ir viendo. De esa manera podemos determinarlo. Esto que yo les dibujé o les puse las imágenes aquí, es todo ese proceso que se realiza, ¿sí? Para que nosotros podamos obtener los grupos sanguíneos. Todo este es el proceso. Si gustan,
Se los puedo explicar con mayor detenimiento la próxima clase, porque creo que sí, se los explico en la próxima clase porque voy a dejar hasta aquí. Después de esto explico lo que sigue. Les voy a dejar hasta aquí para que no me atrase con el otro grupo, porque pues, no les di clase la vez pasada porque se me fue la red y un relajo me pasó. Estoy un poco atrasada con ellos. Con ustedes voy más adelantada, entonces quiero que quedemos a la par. Entonces voy a explicarles hasta lo último y ahí lo vamos a dejar. Y la próxima clase les explico cómo se realiza en el laboratorio esta técnica de determinación de grupo sanguíneo por el método de absorción-elusión. Dale, porque ahorita ya los debo de tener cansados y no me van a prestar atención. Al final, en resumen de todo lo que ya les dije, hagan de cuenta que les llevan esta mancha de color rojo, está seco, y te dicen, ¿sabes qué? Hazme un rastreo hemático. Santo cielo, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero, lo que tengo que hacer es comenzar con una prueba de orientación. De todas las que les dije de orientación, esas voy a utilizar. ¿Cuáles son? Puedo utilizar las pruebas de orientación, que son las de benzidina, ortotoluidina, fenoftaleína, leucomalaquita o luminol. Pero no solo las de orientación, también puedo utilizar, no aparecen, ahí está, las de certeza. Si hice las de certeza, las de orientación, ok, ya las hice, cualquiera, me gustó la de benzidina, la hice, me dio negativo, ahí dejo, ya no sigo, hay chispas, pero me dio positivo, ahora, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer una prueba de confirmación o certeza. ¿Cuál puedo hacer? Pues ya sea las de cristales de hemina o las de hemocromógeno. Las vi al microscopio, me dijeron sí es sangre. Me da negativo que no es, dejo ahí tirado mi indicio, ya no sigo. Ah, pero me dio positivo. Entonces, ahora tengo que determinar el origen. Ahora, es sangre humana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uso la prueba de inmunocromatografía en placa. La de precipitinas podría hacerla, pero les digo que es muy tardada y ya no se usa, realmente ya no se usa. Es más certera, más específica, perdón, la de inmunocromatografía. Hago mi inmunocromatografía y pues aquí no es que me dé negativo, sino que me tiene que dar si es sangre humana. ¿Es sangre humana? Sigo con mi prueba de grupo sanguíneo. No es sangre humana, ahí queda. Simplemente digo no es sangre humana. ¿Y cómo se llama mi prueba de grupo sanguíneo? Pues es mi método de absorción-elusión o sistema ABO. ¿Cuál es el objetivo de este método? Pues es determinarme qué grupo sanguíneo es esa mancha que me trajeron. Si es del grupo A, si es del grupo B, si es del grupo o si es del grupo AB. No puedo decirte si eres A positivo, O positivo, B positivo, AB positivo o negativo. Eso no te lo voy a poder decir. Lo que es el sistema RH, ese método no me lo puede identificar, ¿sí? Solamente me puedes decir si es A, B o AB. Hasta ahí queda. No tiene la capacidad de poder identificar en la membrana el grupo RH. Esto es lo que debería de hacerse en el rastro hemático. Sin embargo, en lo que es el dictamen, en lo que es el peritaje, que yo puedo decirles que se hace en el laboratorio, solamente realizamos estas pruebas de orientación, no utilizamos la de confirmación o certeza, no hacemos lo de los cristales porque por lo mismo es un poco tardada, tenemos que estar viendo en el microscopio. Entonces lo único que hacemos es hacer esta prueba de orientativa, la que usamos es la de benzidina o 10-alder, y de ahí omitimos estas de cristales y nos vamos directamente a la de inmunocromatografía, ¿sí? Esta nos va a orientar si es sangre o no,
y esta de acá nos va a decir es humana o no lo es. Y de ahí pues ya se hace la determinación del grupo sanguíneo. Actualmente se ha dejado de hacer la del grupo sanguíneo debido a que ya hay análisis genético. Entonces, si yo te pongo una muestra que es, pero así poquita, y tú me pides un rastro hemático, yo como químico te tengo que decir, mira, solamente voy a realizarte la prueba hasta saber si es humana o no. El grupo sanguíneo te lo puedo omitir porque si lo utilizo te vas a quedar sin muestra. Entonces, este residuo que queda es más factible que lo lleves a genética y que te emita un perfil genético a que yo nada más te diga si es A, si es B, si es O. ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a hacer si la sangre es O? Habemos miles que tenemos grupo sanguíneo tipo O. Pues puede ser yo, puede ser el vecino, pero no es lo mismo que me digas, este perfil es igual al del vecino. Ah, entonces, ¿qué técnica es más específica para mí? Pues la de ADN y no la de grupo sanguíneo. Entonces, en la actualidad se emite ahora el grupo sanguíneo por el tiempo que nos lleva, ¿sí? Y por la información que te presta. O sea, no es una gran información ahora que ya tenemos pruebas de ADN, de genética, ¿sí? Anteriormente se hacía, porque esa forma parte de un rastro hemático, porque así se estableció, pero ya podemos hacer uso de la genética. Entonces, para no estar malgastando la muestra, pues que se vaya directamente a un perfil. No es que no se haga, porque dependiendo, nosotros aquí en el estado, pues sí se tiene el laboratorio de genética, pero hay otros estados de la República que no lo tienen, entonces tienen que mantener estas pruebas en sus dictámenes, ¿sí? En sus análisis. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Les revolví alguna duda de una vez que me digan? ¿Les pareció interesante, no interesante? Que alguien me hable para que yo sepa si están o no. O ya se durmieron. Ya vieron, ya se durmieron. Maestra, cuando pasa no, maestra, genética, aquí estamos. Sí, ¿qué pasó? No, ¿qué pasa genética? ¿Qué más? es que como estaban hablando, pensé que... A ver, habla tú, ahorita habla otra. Cuando pasa genética, es más tardado, ¿no? Bueno, pues ellos están súper automatizados. Ellos meten su muestra y pues ya saben, ¿no? El equipo hace todo. Bueno, va a depender de lo que quieran. De la carga de trabajo, hija. Porque ahorita todos piden genética. Entonces esos pobres tienen como 60 muestras ahorita por analizar. Entonces todo va en orden. O sea, ellos sabrán. Yo no estoy en el área de genética. Tengo compañeros que están ahí. Y eso es lo que me cuentan, me dicen ahorita todo lo llevan a genética y híjole, son creo que 6 personas y cada uno tiene como que a 10 casos. Entonces, todo va por orden conforme vaya llegando. O a menos que sea un caso así que urja, porque a veces se duermen los MPs y no llevan la muestra porque creen que se las van a hacer en un momento. Solo así y que te den la orden de que brinca las demás y hace esta porque pues es un caso que ya va a juicio. Entonces, solamente así, por orden, por oficio, pues se da pues de una vez que se trabaja esa muestra. Si no, ellos tienen un protocolo de que conforme va llegando, y ni modo se hace un oficio donde diga la muestra va a tardar tanto tiempo debido a esto. Entonces, sí, yo sé que no son muy de un día para otro, porque básicamente lo que les tarda a ellos es la interpretación del resultado. Ellos, la verdad, sí, para interpretar, la técnica es fácil, la metes ahí y el equipo hace todo. El detalle es la interpretación, ¿sí? Dar tu conclusión, ahí sí. Y ahí sí te saca el RH. Lo que te dicen es si la muestra es femenina, si es masculina. No recuerdo si te hace el grupo, la verdad ahí sí te mentiría, voy a averiguarlo.
y te da el perfil de la persona. Claro, siempre y cuando sea suficiente la muestra, ¿sí? Porque puede ser insuficiente, entonces no es capaz de sacarte un perfil. Todo tiene que ver también con las cantidades de la muestra. Te puede identificar más de un perfil en la muestra, ¿sí? En un caso de unas muestras de semen, como a ellos les llegan los indicios, más no saben ni cómo se obtuvieron ni nada. Fue un caso de violación en donde refiere la víctima que fueron 2 personas. Se toma la muestra en un lugar de hechos, ni siquiera la víctima, se toma en un lugar de hechos y se hace el perfil genético y la persona que realiza el perfil busca a la persona que levanta la muestra, solamente por corroborar su resultado. Entonces le pregunta, oye, mira, no sé, quiero corroborar porque tengo una duda. En mi muestra, la muestra que analicé, salen 2 perfiles distintos de hombre. Bueno, salen 3 perfiles, el de la víctima y 2 hombres que son diferentes. Entonces quiere saber si le pueden dar alguna información de esa muestra. Y la persona que levanta la muestra le dice, sí, esa muestra es una mancha nada más que se levanta, pero la persona que indica que le sucedió el hecho y indica dónde le sucedió, ella refiere que 2 personas la violaron. Entonces, exactamente en esa misma mancha estaban los 2 perfiles. Fue un caso que pues, yo estuve. Le puso silencio, maestra. Solito se puso, yo no lo moví, pero bueno, les decía que estuvo muy interesante porque el genético pudo identificar a esas 2 personas que, que realizaron esa violación. Supe que terminó muy buen término, los identificaron y los detuvieron en Tabasco. Ya no estaban aquí. Pero pues es uno de los pocos casos que a veces sé en qué termina. No siempre se sabe. Tú haces tu trabajo, entregas tus resultados, no sabes más. En algunos te da mucho gusto porque dices, pues valió la pena que me quité tarde, que mis ojos se quedaron en el microscopio, que vale la pena, la verdad. Es un trabajo que, bueno, al menos a mí me gusta saber que aporte algo. Entonces, todo también depende de quién tomó la muestra, cómo haces el análisis, los cuidados que tiene que tener ese fluido, el conservarlo de manera de que pues, sea óptimo para tu análisis. Y eso todo depende hasta de ustedes. Porque si ustedes toman mal, levantan mal o no cuidan esa muestra, pues no voy a poder encontrar nada y mucho menos genética. Entonces, somos un equipo. Todos son equipo. No digan, ah, yo nada más le levanté. No, porque de ustedes depende que esa muestra llegue, pues, en buenas condiciones. ¿Sí? Por eso se les da duro con el embalaje, con que cuiden esto, no lo dejen al sol. En ese sentido de serología, química, que les decimos son proteínas, cuídenlas, se rompen, ¿sí? Entonces, a veces ese conocimiento pues no lo tenemos. Fuera solo vemos, ah, se analizó así, pero no se sabe qué hay detrás de todo ese trabajo, de cuántas personas tienen la responsabilidad, ¿sí? Y eso viene pues desde ustedes, porque ustedes son los que levantan, preservan y entregan. Hay que cuidarla. Ay, se me perdió, la tenía aquí en el carro, ¿dónde acabó? Nada de eso, tienen que ser muy cuidadosos. Escribir bien, que el indicio que digan el uno es una chancla, sea una chancla, no voy a abrir y veo no sé, un suéter, pone chancla y es un suéter, o sea, ¿qué pasó? Se durmió el criminalista y lo embaló mal, ¿sí? Son cosas muy pesadas, mucha responsabilidad, chicos, pero es un trabajo muy bonito. Nadie les desanime en lo que están, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya me salí del caso. Gracias. De nada, hijos. Nada más, ¿alguien más iba a preguntar? Bueno, sin nadie más, chicos, pues les doy este tiempito que falta, creo que son
20 minutos, ¿no? 24, algo así minutos para que descansen, vayan a tomar agua. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la próxima mañana. Mañana nos vemos. Mañana debemos continuar con la explicación del método del sistema ABO y vamos a empezar con rastreo seminológico, ¿sí? Con lo mismo, las técnicas que se utilizan, cuál es orientativa, cuál es, porque cada fluido tiene sus técnicas. ¿Sí? Tarea es, no les voy a dejar hoy tarea hasta que veamos las pruebas. Tal vez solo les deje una para que les evalúe todo, ¿sí? No se sorprendan porque hoy no les voy a subir nada. Ahí no les comenté. Yo les voy a avisar cuando se les vaya a poner la práctica número 1, 2 y 3. Ya está grabada, ya fui a grabarla. Únicamente estoy esperando que la editen. Entonces yo me haré cargo de enviarles la práctica a ustedes. El video lo van a observar. Y de ese video ustedes van a sacar lo que les pide la práctica, ¿sí? Sus conclusiones, del procedimiento, o lo que les pide la práctica. De lo que van a ver en el video es lo que ustedes van a reportar, ¿sí? Ya lo fui a grabar, nada más no me han entregado la edición para poderla subir. Mientras no me la entreguen, yo seguiré dándoles clase. El día que les vaya a poner la práctica, pues solamente sería la práctica, no sería clase. ¿Ok? Se los digo antes que se me olvide. Pues entonces es todo, chicos. Nos vemos, pasen linda tarde casi noche porque ya anocheció. Ok, Maestra. Nos vemos mañana. Gracias, maestra. Bonita noche. Hasta luego, chicos.